Hola mis queridos hermanos, buenos días. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo la están pasando en estos días de cuarentena? Yo me imagino que para todos nosotros debe ser una experiencia diferente. Para algunos debe ser más difícil que para otros. Pero en todo caso, sea una cosa o la otra, hermanos míos, es imprescindible recordar que el Señor siempre está haciendo algo bueno para aquellos que le aman, a través de cualquiera que sea la circunstancia, sea esta, sea otra diferente. Y hay que agradecer que a pesar de no poder, por ahora por lo menos, reunirnos, el Señor provee los medios para que sigamos en contacto. En ese sentido, una vez más, tal como lo hemos escrito por el grupo de WhatsApp de la iglesia, les exhorto, hermanos, les pido, y esto es una petición del equipo de líderes completo, que no duden en contactarnos, sea a nosotros directamente o sea a los siervos de grupo, si hay alguna necesidad, si hay alguna situación que requiere de ayuda, en que la iglesia pueda intervenir, pueda aportar. Por favor, no se queden callados, contáctenos, háganos saber su necesidad de alguna manera para que podamos ayudar. Pues bien, decía que gracias al Señor porque nos provee los medios para seguir en contacto. Y en ese sentido, hermanos, les digo, el Señor se las ingenia para que en el momento oportuno nos llegue la palabra que cada uno de nosotros necesitamos escuchar. Para mí en lo personal fue bueno, por poner un ejemplo, cuando nuestro hermano Pablo Thompson envió su mensaje a la iglesia. ¿Recuerdan? Hace unos días cuando nos mandó un video de ánimo, de exhortación en medio de la situación que estamos viviendo. Decía que fue muy bueno para mí porque en ese momento yo lo necesitaba. A raíz de escucharlo, les confieso, mi actitud hacia la situación cambió. Mi actitud no era la mejor en ese momento y me hizo mucho bien escuchar lo que él nos decía. Y pensando precisamente en lo que él nos expresaba, me puse a leer el Evangelio de Marcos y me detuve en un pasaje muy conocido de todos ustedes. El tema del que quiero hablar un rato hoy, el tema que quiero revisitar, podría decirse, es la parábola del sembrador. Digo revisitar porque son tantas las ocasiones en que se ha predicado, que se ha enseñado este pasaje, que sin importar lo que yo diga, nos va a sonar familiar. ¿Quién no ha escuchado alguna vez enseñar o predicar sobre este pasaje de la Biblia? Es una de las parábolas más conocidas, de las usadas por Jesús en su ministerio. La parábola del sembrador se encuentra relatada de manera muy parecida en 3 de los 4 evangelios. Está en Mateo, está en Marcos y está en Lucas. En los 3 libros encontramos tanto la parábola en sí, tal y como Jesús la relató a la multitud, porque cuando él relató esta parábola, dice la palabra que había una gran multitud reunida escuchándolo. Pues los 3 libros registran cuando Jesús relata la parábola, y también los 3 registran la explicación privada que él hace a sus discípulos momentos después, porque sus discípulos tampoco, al igual que la multitud, tampoco entendían lo que significaba eso que Jesús había dicho a través de la parábola del sembrador. De hecho, es curioso lo que Jesús les contesta a sus seguidores cuando ellos
le preguntan por qué él les habla en parábolas a la multitud. Es curioso, curiosa la razón que Jesús da para eso. Y yo no voy a entrar en ese tema, pero si les interesa pueden ir y leer el pasaje completo. Yo también les animo a que lean la parábola del sembrador en los 3 evangelios, pero yo, para lo que me interesa, voy a tomar como referencia el relato que hace Marcos. Voy a leer la parábola en sí, pero más que nada me voy a enfocar en la explicación que da Jesús de ella, en su significado. Y dentro de la explicación que Jesús da, me voy a enfocar mayormente en un caso en particular. Vamos a comenzar por leer la parábola tal y como está relatada en el Evangelio de Marcos. Eso está, si quieren seguirme en sus Biblias, eso está en Marcos 4, versículo 3 al 9. Dice Jesús, predicando a la multitud: oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y aconteció que al sembrar, una parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en un pedregal donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó por no tener profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó, y por no tener raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Y otras semillas cayeron en buena tierra, y creciendo y desarrollándose, dieron fruto y produjeron unas a 30, otras a 60 y otras a 100 por uno. Y él decía: el que tiene oídos para oír, que oiga. Bien, pues en la explicación que Jesús da, está claro que la semilla representa la palabra de Dios. Y para fines prácticos, para que nos entendamos mejor, vamos a decir que la semilla es el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo. Los 4 tipos de terreno que se describen, los 4 tipos de tierra en los que el sembrador deposita la semilla, representan a su vez 4 tipos de personas, 4 grupos de personas a quienes el Evangelio llega. 4 tipos de personas que inicialmente escuchan el Evangelio de Cristo, pero cada uno tiene una reacción diferente al Evangelio. Cada uno procede con su vida de una manera diferente en relación al Evangelio que ha escuchado, al Evangelio que se le ha predicado. Pues bien, esta es la explicación que da Jesús a sus seguidores en lo referente al significado de la historia. Y eso está en Marcos 4, desde el versículo 14 hasta el 20. Me pueden seguir ahí también. Aquí está la explicación. Cuando los discípulos le dicen a él que no entienden que cuál es el significado, él entonces les da esta explicación. En el versículo 14 dice Jesús: el sembrador siembra la palabra. Así que se ve claramente que la semilla que se siembra es la palabra de Dios, es el Evangelio de Jesucristo, las buenas noticias. Y haciendo un paréntesis aquí, diríamos que el sembrador, hay muchas personas que caben dentro del personaje del sembrador. El sembrador puede ser aquí Jesús mismo, pueden ser sus discípulos, a quienes Jesús en más de una ocasión envió a predicar la palabra. El sembrador podemos ser nosotros, que somos seguidores de Él, que hemos creído, que hemos
depositado nuestra fe en Él. En fin, hermanos, cualquier persona que en un momento u otro ha sido o es mensajero de las buenas noticias del Evangelio de Jesucristo puede ser el sembrador. Decía el apóstol Pablo en una ocasión: yo sembré, Apolos regó, pero Dios es quien da el crecimiento. Todos los que hemos sido tierra sembrada por el Señor estamos llamados a ser más que nada sembradores durante los días que Dios nos haya concedido en la tierra. Pues bien, así comienza Jesús. Dice Jesús: el sembrador siembra la palabra. Y en el versículo 15 explica Jesús quiénes son el primer grupo. Dice: y estos que están junto al camino donde se siembra la palabra son aquellos que en cuanto la oyen, al instante viene Satanás y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. Versículo 16. Y de igual manera, estos en que se sembró la semilla en pedregales son los que al oír la palabra enseguida la reciben con gozo, pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que solo son temporales. Entonces, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan y caen. Versículos 18 y 19, tercer grupo. Otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Versículo 20, último grupo. Y otros son aquellos en que se sembró la semilla en tierra buena, los cuales oyen la palabra, la aceptan y dan fruto, unos a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. Así que cada grupo se define en base a la dirección que toma su vida en relación a la palabra del reino de Dios que le ha sido predicada. O sea, la actitud que toma o la dirección que toma su vida en relación al Evangelio de Cristo que le ha sido presentado. De cada grupo aquí descrito, explicado por Jesús, podrían hacerse muchos sermones de cada uno de ellos. Podríamos tener una serie de sermones hablando de cada uno de ellos. Y pienso que serían bastante provechosos. Sería provechoso, sería bueno entrar en detalle en cada uno de esos grupos. Eso podemos hacerlo un día. De hecho, me imagino que ya muchos predicadores de la palabra de Dios han entrado en detalle en cada uno de esos grupos que se describen aquí. A mí me interesa reflexionar un poquito sobre uno de esos grupos en específico. De todos modos, para tener el contexto, vamos a hablar brevemente de cada uno de ellos, pero nos vamos a detener más que nada en el tercero, desde ahora se lo digo. Ahí tenemos en el versículo 15 el grupo representado por la semilla que cayó al borde del camino, al borde de la carretera. Este grupo de personas no requiere de mucha explicación. Aquí están todos aquellos hermanos que de diferentes maneras y con diferentes excusas rechazan el Evangelio. La gran mayoría de la humanidad está incluida en este grupo. Millones de personas, lamentablemente, a quienes el Evangelio ya ha llegado y ha sido predicado, pero también ha sido rechazado. Y con dolor hay que decir, hermanos míos, que aquí hay incluidos amigos de ustedes y míos, compañeros de trabajo de todos nosotros, vecinos, familiares, en resumen, gente que amamos. Mucha gente que amamos cae dentro de este grupo de personas que han escuchado el Evangelio, pero han sido hostiles a él, lo han rechazado.
o no les interesa, o muchas veces, que es peor, están abiertamente en contra de Él. Yo creo que uno de los grandes dolores de nuestro corazón es esa gente amada que al día de hoy no ha entregado su vida al Señor, no se ha abrazado al Salvador, porque sabemos cuál es el destino de todo aquel que no recibe a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Y yo creo, hermanos, que dado que no está en nuestras manos cambiar el corazón de nadie, debemos estar siempre orando para que este rechazo del Evangelio no sea algo definitivo y final, que pueda haber un día en que esa semilla de verdad pueda entrar, pueda penetrar y germinar en los corazones de tanta gente. Yo creo que tenemos la responsabilidad y el peso, la carga de estar orando para que el Espíritu Santo convenza a toda esa gente. Pues bien, está el segundo grupo, versículos 16 y 17, la semilla que cae sobre un pedregal, dice Marcos, sobre un pedregal. Lucas dice sobre la roca, la semilla que cae sobre la roca, y que se refiere a esos que aparentemente han creído en el Evangelio y por un tiempo todo parece estar bien, parecen tener el gozo del Señor, muchas veces hasta parece que su relación con Dios es más genuina, más apasionada, más auténtica que la de muchos de nosotros. Y esto así, por un tiempo, porque dice la palabra que son temporales, hasta que una situación en particular, una situación en específico, los hace apartarse, se van. En Marcos dice, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, y usted dirá, yo he visto gente que se apartan y nadie los estaba persiguiendo por la palabra, ni el Evangelio le causó ningún inconveniente, pero en ese sentido es importante ver lo que dice, la manera en que Lucas lo dice. Mira la manera en que lo pone Lucas. Creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben. Así que no necesariamente tiene que ser persecución por causa de la palabra, pero sí alguna situación que no es compatible con el Evangelio. Y esta persona decide tomar la dirección contraria a Cristo con tal de no separarse o no renunciar a sea lo que sea que tiene tanta fuerza en su vida. Las circunstancias varían con cada persona y nosotros hemos visto personas de este grupo. Si uno ha estado en una iglesia local por un buen tiempo, es seguro que ha visto casos así. Y mientras ustedes me escuchan, puede que hasta le venga a la mente a alguna persona, pero está bien, no vamos a abundar más en eso. Permítanme ahora que cambie intencionalmente, que cambie el orden de los grupos, pues voy a tratar brevemente el último grupo aquí, el grupo que está en el versículo 20, la semilla que cayó en buena tierra. ¿Qué se puede decir de este grupo? Yo creo que está bastante claro. Hemos de reconocer que todo cristiano auténtico, todo verdadero seguidor de Jesús está incluido en este grupo, es parte de él, independientemente de cuáles sean sus luchas y fallos. Permita el Señor en su gracia que todos los que están escuchando esta palabra, incluyendo aquel que la está diciendo, seamos verdaderamente parte de este grupo, y que los que no lo son todavía puedan venir en arrepentimiento y fe a Cristo y comiencen a formar parte
de este grupo, un grupo bendecido, un grupo privilegiado, un grupo bienaventurado, el grupo de todos aquellos que han creído y recibido al Señor Jesús, que tienen esperanza eterna. Bien, cada caso es único. No significa que la gente en este grupo sea perfecta, pero el que salva y completa la obra es el Señor. En este sentido es interesante que aunque todos son buena tierra, su fruto difiere. Dice el Señor que unos producen a 100 por uno, otros a 60, otros a 30. Así que no somos todos iguales, las circunstancias varían, algunos tenemos unas tentaciones, otros tienen otras. Nuestros frutos difieren, pero todos somos buena tierra, tierra sembrada por el Señor, en donde la semilla de su evangelio ha germinado y está creciendo de acuerdo a lo que su gracia permite. Bien. Pero decía hace un momento que quiero dejar el grupo 3, que está en los versículos 18 y 19 para último, porque realmente es del que quiero hablar un poquito más. Es el propósito de esta reflexión, es en torno a este grupo al que quiero que reflexionemos y que nos examinemos a nosotros mismos. Versículos 18 y 19, el grupo representado por la semilla que cayó entre espinos. Y la reflexión es la siguiente, hermanos. Aún teniendo el privilegio, la gracia de pertenecer a aquellos que son buena tierra, que somos buena tierra, aquellos en quienes el Evangelio ha echado raíces, aquellos en quienes el Evangelio no ha sido solamente escuchado, sino que ha sido creído y abrazado. Aún siendo nosotros parte de este grupo bendecido, de este grupo bienaventurado, y aquí va la reflexión, aquí va la pregunta, ¿hasta qué punto, hermanos, la generación actual de cristianos parece estar más bien en este grupo de la semilla que cayó entre espinos? Y hablo en términos prácticos, hablo en términos de lo que las vidas de muchos creyentes, y posiblemente incluyéndonos a muchos de nosotros, incluyéndome a mí, hasta qué punto las vidas de muchos de nosotros hoy día parece estar arropada, parece estar ahogada en multitud de cosas que no dan espacio a que el Evangelio dé los frutos que son propios de Él, a que produzca en nosotros una verdadera relación con el Salvador, una relación viva, una relación constante, una relación del día a día, y los frutos que tienen que ver con el resultado del Evangelio de nosotros hacia afuera. O sea, que en base a lo que el Evangelio está haciendo dentro de nosotros, eso rebosa hacia afuera y bendice a otros. Y lo que yo entiendo, hermanos, es que es necesario dar un vistazo honesto a nosotros mismos y hacernos estas preguntas. Dice Marcos en el versículo 19, hablando de este grupo al que yo quiero que le prestemos atención y que consideremos. Dice Marcos 4:19, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Es curioso que dice que estas cosas entran y ahogan la palabra, como dando a entender de que la palabra está ahí, pero está ahogada, está arropada, está limitada, si se quiere, está atada por muchas otras cosas que también han entrado. A lo que me refiero es que no se trata aquí
como en el primer grupo, de la semilla que fue sembrada junto al camino, no se trata de personas que instantáneamente, desde el momento en que escucharon, han rechazado el Evangelio de Jesucristo. No, aquí, en el grupo de aquellos en quien se sembró la semilla entre espinos, no se dice que la palabra esté ausente, pero sí se dice que la palabra está seriamente comprometida, está seriamente limitada, está ahogada entre espinos. Y lo que yo estoy diciendo básicamente es, ¿acaso nos sería útil, nos ayudaría ver nuestra situación actual, ver el tipo de vida que llevamos a la luz de este grupo? No estoy poniendo en duda que seamos cristianos, que seamos salvos, que le pertenezcamos a Él. No. Más bien, si así es, si somos de Él, si tenemos esta seguridad, pues no debe haber ningún temor de mirar con honestidad por dónde andamos, mirar con honestidad los elementos de nuestra vida, en qué estamos gastándola, si se puede decir de esa manera, hacia dónde la estamos inclinando, en qué dirección estamos yendo. Bien, cuando uno lee sobre este grupo de personas en quienes la semilla fue sembrada entre espinos y los espinos han ahogado la palabra, han ahogado el Evangelio, podría haber algunos, podría haber muchos, de hecho, que al escucharme decir esto, pensarán o dirán: eso no se aplica a mi vida, mi relación con el Señor es buena, mi enfoque está correcto. Si es así, sinceramente, hermanos, amén, qué bueno. Y ojalá, de verdad, de corazón les digo, ojalá sea el caso de muchos de nosotros, que de verdad no necesiten mirarse en ese espejo, no necesiten mirarse a la luz de aquellos en quienes la semilla fue sembrada entre espinos. Pero yo les digo que viendo la vida mía y la de muchos de ustedes en la práctica, en el día a día, en sus decisiones, de verdad me parece que esta parte de la parábola es muy aplicable al cristianismo que vivimos hoy día. Mateo habla de las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas. Algunos dirán que la búsqueda de riqueza no es una de sus debilidades. Yo mismo pienso que esa no es una de mis tentaciones. Tengo otras, pero no esa. Pero el relato de Marcos y el de Lucas también van más allá de las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas. Así que si usted dice que las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas no son un problema suyo, no son algo que le afecte, tome en cuenta que tanto Marcos como Lucas añaden algo más que hace de esta parte de la parábola algo que de verdad debemos considerar. Marcos añade: y los deseos de las demás cosas. Esta parte que Marcos añade es muy abarcadora. Prácticamente puede abarcar todo. Y lo hace pensar a uno. Los deseos de las demás cosas. Y ahí cabe preguntarse, ¿hacia dónde se dirigen frecuentemente mis deseos? Es una pregunta que hay que hacerse, vale la pena hacérsela. En el caso de Lucas, el relato añade: y los placeres de la vida. Aquí en todos los detalles que dan tanto Mateo, Marcos, Lucas, Jesús le está poniendo palabras a cuáles son todas las cosas que representan
los espinos que ahogan la palabra. Y son muchas cosas. Dice Marco, los deseos de las demás cosas. Y dice Lucas, y los placeres de la vida. Si uno evalúa honestamente su vida, sus decisiones, la manera en que usa el dinero, la manera en que usa el tiempo, las cosas que captan la atención de uno con frecuencia, da que pensar, hermanos. ¿Qué gran parte de nosotros se gasta en la búsqueda del placer, en la comodidad, en la seguridad, en términos humanos, etcétera? Yo digo que vale la pena evaluar la vida de uno a la luz de este grupo de personas en quienes se sembró la semilla entre espinos. Déjenme, a manera de ilustración, plantear el asunto de otra manera. Si pudiéramos hablar con un grupo de buenos cristianos de unos siglos atrás y les pidiéramos que, después de observarnos por unos días o por un par de meses, después de ello observar cómo vivimos, cuáles son las cosas importantes para nosotros, a qué le dedicamos tiempo, en qué gastamos nuestro dinero, en qué se van nuestras energías. Y les pedimos a ellos que después de observarnos vivir por ese tiempo, nos evalúen a la luz de la parábola del sembrador. ¿En qué grupo creen ustedes que ellos nos ubicarían? ¿Piensan que hay posibilidad de que nos ubiquen en el grupo que nació entre espinos? Espinos que están ahogando el Evangelio de Cristo. Algunos de ustedes pueden decir que no, otros dirían que definitivamente sí. Pero en cualquiera de los casos, mi punto es el siguiente: vale la pena plantearse el asunto, hermanos. Si el orgullo espiritual no nos ciega, si tenemos el deseo sincero de que el Señor nos muestre nuestros pecados y nos guíe al arrepentimiento, y de que haga nuestra vida fructífera, y que el Señor obre y nos libre de desperdiciar nuestra vida, entonces no deberíamos tener ningún problema en plantearnos el asunto y echar un vistazo sincero a nuestra fe. Por supuesto, esta ilustración que puse es imperfecta, porque yo estoy hablando de cristianos de siglos pasados y ya sabemos que los cristianos de todas las épocas han tenido sus problemas, han tenido sus puntos débiles, han tenido sus luchas, han tenido sus fallos. Y en ese sentido solo habría que considerar el caso de Corintios y de los Gálatas. Sin embargo, creo yo que es útil plantearse el asunto. Así que cuando yo reflexiono y digo que nos hace bien evaluar nuestra fe a la luz de la semilla que fue sembrada entre espinos, lo hago con un propósito práctico. No para decir que nuestra fe debe ser perfecta o que la mayoría de nosotros no seamos verdaderos creyentes, sino para darnos un punto de partida que nos permita evaluar y reconocer cuán secular, cuán mundana puede haberse vuelto la vida de muchos de nosotros. Y como sucede con todos los pecados o con todas las situaciones pecaminosas de nuestra vida, antes de que pueda haber arrepentimiento, debe existir un reconocimiento de que algo no anda bien, de que algo está ahí, de que algo necesita ser tratado, necesita ser reconocido y necesita ser traído al Señor. Tratando de entrar un poco más profundo en el asunto, hay otra pregunta que podríamos hacernos. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo se llega a un cristianismo tan arropado de espinos, dice la parábola, poniéndolo en palabras de nuestros días? ¿Cómo se llega a un cristianismo tan arropado de secularismo, tan ahogado en
en las cosas que son importantes para el mundo, tan ahogado en los parámetros de la sociedad, en lo que la sociedad nos dice que es importante, nos dice en lo que debemos invertir nuestras vidas. Y me imagino que si fuéramos a hacer un estudio bien detallado de cómo uno llega allí, cómo uno llega a un cristianismo así, tan arropado por el mundo, tan arropado por lo secular, se podrían enumerar muchísimas razones. Yo por ahora me conformo con nombrar dos posibles razones. Primera razón, de alguna manera hemos sido engañados, de alguna manera se ha ido formando el engaño en nosotros de un cristianismo secular. Me explico. Algo dentro de nosotros que dice, quizá no en palabras, pero en la práctica se revela: yo puedo ser cristiano sin renunciar a nada, sin cambiar sustancialmente el enfoque de mi vida. Y al decirlo de esta manera, usted podría decir: yo no pienso así. Pero, hermanos, aquí no estamos hablando de lo que decimos o pensamos, sino de lo que nuestra vida práctica muestra, de lo que se muestra en las decisiones que tomamos, en la manera en que vivimos, en lo que invertimos nuestra vida. El resultado de tal enfoque es una vida mayormente secular, una vida mundana, una vida vivida por los parámetros de la sociedad, pero con algunas pinceladas de cristianismo. Y la Biblia es bastante clara de que eso no es posible. Eso puede ser podemos soñar con que sí, con que no hay que renunciar a nada, con que todo cabe, con que todo en moderación, con que yo puedo seguir a Cristo, pero puedo conservar esto y aquello y aquello y aquello. La Biblia es bastante radical cuando habla de esa posibilidad que uno se plantea. El Señor Jesús fue bien radical, bien claro. Nadie puede servir a dos señores. Y en diferentes pasajes lo encontramos de diferentes maneras. Otra posibilidad que se me ocurre a mí de cómo uno puede llegar a vivir un tipo de cristianismo así, tan arropado de mundanalidad, tan arropado de secularismo, tan arropado de humanismo, es que tenemos un Dios teórico. Me explico, que tenemos un Dios sobre el cual podemos predicar, un Dios al cual podemos estudiar, un Dios sobre el cual podemos conversar, pero que no es lo suficientemente real en la práctica para estar con Él, para hablar con Él, para pasar tiempo con Él, para meditar en Él, para contemplarlo, para escucharlo. O para decirlo en palabras que ya hemos usado mucho en nuestra iglesia, un Dios que no es suficiente. Y otra manera en que también lo podemos expresar es, hermanos, que Jesús no nos satisface. Y como no nos satisface, por lo tanto, todas las demás cosas me son necesarias. Cosas mismas que entran y ahogan el Evangelio, le impiden ser efectivo en nuestras vidas y ser de bendición para los que nos rodean. La parábola lo pone como no da frutos, se hace estéril. Una fe ahogada, una fe asediada por muchas cosas. Un evangelio que tiene que competir con demasiadas cosas en nuestra vida y se hace ineficaz. En palabras bíblicas, no da frutos. Cualquiera que sea el caso, sea cual sea el camino que hayamos tomado, que hayamos seguido para llegar a un enfoque tan
secular, a una fe tan contaminada, a una fe tan mezclada de cosas. Una cosa es segura, necesitamos regresar, necesitamos dar media vuelta y cambiar de rumbo. ¿Saben? La palabra arrepentimiento encierra en sí misma esta idea de cambiar de dirección, cambiar de rumbo. Y sabemos, hermanos míos, que ningún cambio real sucede en nadie sin que Dios lo produzca. De verdad creemos en el Dios que no solo comienza la obra en nosotros, sino que, como Él mismo ha dicho, la perfecciona hasta el fin, hasta el día de Jesucristo, dice la palabra. Pero hay aquí algo curioso que necesitamos recordarnos unos a otros siempre y que yo ya he dicho en muchas ocasiones, que hay una mezcla misteriosa y perfecta entre la soberanía de Dios y nuestro libre albedrío, nuestra libertad. Es cierto que Dios actúa soberanamente, pero también es cierto que lo hace sin violentar nuestra libertad. Un gran misterio, de verdad. Pero es así. Dios es soberano y también al mismo tiempo nos ha dejado en libertad de decidir. ¿A dónde quiero llegar con esto? Quiero llegar a donde llego siempre que estoy tratando un tema como este. Que ciertamente es la voluntad del Señor que su palabra actúe, que su evangelio actúe libre y poderosamente en nosotros, que dé fruto en abundancia, pero que esto no sucederá sin nuestro consentimiento. Es necesario que pasemos tiempo orando por la liberación de Dios en nosotros, que Dios arranque todos esos espinos que están ahogando el evangelio en el corazón de nosotros, que todas las cosas que le están disputando el lugar que solamente le corresponde a Él, sea Dios mismo que las quite. Es necesario que sea Él que lo haga, pero al mismo tiempo es necesario que nosotros intencionalmente nos expongamos más a su palabra y a su presencia que a todas las demás cosas. Pensando en esa parte que nos corresponde a nosotros, pensando que ciertamente Dios hará la obra, pero que no la puede hacer sin el consentimiento de nosotros, que no la puede hacer si verdaderamente no es lo que queremos. En otras palabras, que Dios no obliga a nadie a estar con Él, que Dios no obliga a nadie a amarle, que Dios no obliga a nadie a que le dé el primer lugar a Él, pues es inevitable considerar y pensar que hay una parte que siempre nos va a tocar a nosotros. Dios siempre quiere transformarnos, pero es nuestra tarea, nuestra responsabilidad dejarnos transformar. Y en ese sentido, considero yo la situación actual que estamos viviendo, con todo este asunto de quedarnos en la casa, con todo este asunto del aislamiento y en consecuencia eso se traduce para muchos en tener más tiempo disponible, aunque yo sé que para otros no ha sido el caso. Yo sé de compañeros míos de trabajo que con toda la complicación que ha traído esta situación del coronavirus, con todas las complicaciones financieras que ya está produciendo y que va a seguir produciendo, tienen más trabajo ahora. Así que de algunos no se puede decir que esta situación les haya dado más tiempo.
Pero sí sé que a la mayoría sí se puede decir que les ha dado más tiempo. Y tomando en cuenta que es tarea nuestra exponernos a la palabra de Dios, exponernos a su presencia para que Él nos transforme, en ese sentido podemos considerar la situación actual como una oportunidad, como un regalo de parte del Señor para sus hijos que necesitan desenredarse de tantas cosas que les tienen atados y estar más libres para que el Evangelio de Cristo dé frutos en su vida, frutos para sí mismos, frutos para los demás que les rodean. Y si es el caso que la situación actual nos ha dado más tiempo, como decía nuestro hermano Pablo, lo menos que podemos hacer es un buen uso de este tiempo. En cuanto a lo que esta situación de la epidemia es en sí misma, no es un secreto para aquellos que les he compartido mi opinión. Yo no creo que ahora la humanidad esté en mayor riesgo que lo que ha estado siempre. Cada ser humano ha vivido y vive cada día al borde de la eternidad, y el coronavirus no ha cambiado eso. Lo que hace el coronavirus y cualquier otra circunstancia parecida es que hace que la gente recapacita, lo sacude, por decirlo de alguna manera, y nos obliga a pensar en ciertas realidades. Se me ocurre el caso de un funeral. Ustedes saben, no es un secreto para nadie que todos nosotros vivimos cada día al borde de la muerte. Cada día podría ser el último. Sin embargo, uno se las arregla bastante bien para ignorar esa realidad, para olvidarse de ella. Pero cuando alguien muere y uno le toca ir al velatorio, al funeral, la realidad se hace inevitable. Usted obligatoriamente tiene que pensar en la muerte. Pues, de igual manera, creo yo que el coronavirus no le ha añadido a la humanidad más riesgo ni más peligro que el que ya estaba ahí. Pero, como es una situación muy específica, hace que la gente reaccione y que tenga que pensar en ciertas cosas. En ese sentido, creo yo que es algo bueno. Si muchos que no conocen al Señor pueden llegar a conocerlo como resultado de la situación actual, entonces habrá sido algo bueno. Si muchos hijos de Dios que hasta ahora han estado viviendo un engaño, una fe ahogada en secularismo, una fe ahogada en mundanalidad, una fe ahogada en cosas que no son importantes para el reino de Dios, un evangelio arropado por cosas que son importantes para la sociedad, pero que no son importantes para el reino de Dios. Si la situación actual puede provocar que hagamos un alto en el camino, que echemos una mirada honesta a nuestra fe y que con sinceridad vengamos delante del Dios que tiene misericordia y le digamos: Señor, quiero cambiar de rumbo, quiero dar fruto para ti, quiero que tú me libres, quiero que tú me limpies de todas las cosas que se han pegado a mí y que no van con tu reino. Si la situación actual puede producir algo así, entonces también será algo muy bueno para los hijos de Dios. De lo contrario, terminaría siendo una cosa más de las que le suceden a la humanidad. Y yo creo que debemos pedir que el Señor en su gracia nos permita sacar provecho de todo aquello que Él está
permitiendo. Que no sea en vano las cosas que están sucediendo. Que cada uno de nosotros le permita a Dios hacer su obra en nosotros a través de las circunstancias. Y para esto, hermanos, es necesario mucha oración. Siendo algo que Dios hace, siendo una obra que necesitamos que Dios haga en nosotros, una liberación que Dios obre en la vida de muchos de nosotros, más que nada necesitamos orar, necesitamos pasar tiempo con Dios, necesitamos exponernos, como decía hace un rato, exponernos a su palabra, exponernos a su presencia, orar a Él, buscarle con sinceridad, buscarle de corazón, recordando lo que también hemos enseñado en otras ocasiones, que el Señor es galardonador de los que le buscan. El Señor transforma a los que quieren ser transformados y a los que permiten que Dios les transforme, a los que se dejan transformar. Así que permítanme terminar orando. Padre, te damos gracias sabiendo que tú tienes siempre el control de todas las circunstancias y que todas las cosas cooperan para bien en la vida de aquellos que te aman y que tú amas. Padre, déjanos sacar provecho de la situación actual. Déjanos usar todo aquello que tú estás permitiendo para el bien de nosotros. Y sabemos, de acuerdo a tu palabra, que tú eres el bien de nuestra alma. Y que tú también has dicho, separados de ti nada podemos hacer. Por eso, Señor, oramos ahora. Oro para que tú, en tu gracia, en tu misericordia, nos permitas hacer un buen uso, Señor, del tiempo extra que podamos tener a nuestra disposición y estar alertas a la voz tuya, atentos a lo que tú estás haciendo, atentos a lo que tú estás diciendo, atentos a las necesidades de otros y para las cuales tú puedes usarnos, atentos a ser sembradores, Señor, en el caso de mucha gente que por el temor y la ansiedad que han creado esta situación, están más abiertos, están más dispuestos, están más sedientos de escuchar la verdad y deseosos de encontrar refugio y de encontrar una verdadera seguridad, y que en ese sentido te están considerando, están pensando en ti, están a su manera buscándote. Déjanos a nosotros estar atentos también, Señor, a estas personas. Y sigue dirigiéndonos y permítenos estar en paz, estar tranquilos y saber que tú eres Dios en todas las circunstancias. Y estar atentos a ver lo que tú vas a seguir haciendo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.